Buenas, en este momento les voy a comunicar sobre los tres sentidos del cuerpo humano a través de cuadros y dibujos. Para iniciar, vamos a hablar del sentido sensorial visual que va a responder a estímulos luminosos. Este a través del órgano de la retina que va a transformar la luz en impulsos nerviosos. Eso a través de unos receptores, son dos, los bastones que responden a los niveles de la luz y los conos ante los colores. Esos receptores van a enviar el impulso nervioso hasta llegar al nervio que va a transportar la información de los receptores al cerebro. El encargado es el nervio óptico. Es importante aclarar que el nervio óptico va a estar en ambos ojos y van a transportar esa información a ambos hemisferios cerebrales pasando por el tálamo. Cuando la información llega a la corteza, se va a dirigir a la corteza visual primaria que se encuentra en el lóbulo occipital, que es este por acá, en esta parte de acá. ¿Ok? Y luego ahí va a decodificarse la información, por ejemplo, en formas y colores. Y luego va a pasar a la corteza visual, que es donde se va a unir esta información en la corteza visual secundaria y va a formarse una representación. Pero recordando que este proceso va a ocurrir en cada uno de los hemisferios cerebrales, porque luego va a pasar a la corteza asociativa, que es finalmente cuando el cerebro realmente va a interpretar la imagen, porque se van a superponer las imágenes que se estaban haciendo en cada uno de los hemisferios por separado. El otro sentido, el auditivo, que va a funcionar inclusive cuando dormimos. Es muy interesante. El órgano que recibe este sentido se llama la cóclea y que prácticamente es un órgano hueco que tiene tres cavidades, que está la rampa vestibular, la rampa de corte y la rampa timpánica. Y este órgano es el encargado de responder a las vibraciones de las moléculas de aire. Se van a dirigir los receptores se llaman las células ciliadas, que son como unos pelitos pequeñitos que se van a mover y agitar y van a generar los impulsos nerviosos que serán enviados entonces a la corteza a través de un nervio que se llama el coclear, el cual va a transportar la información de los hemisferios correspondientes, ¿verdad? Del oído derecho y del oído izquierdo, y va a pasar por el tálamo hasta llegar a la corteza sensorial primaria, específicamente la auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal. Y esta estructura va a decodificar los sonidos graves en las regiones anteriores y en las posteriores los sonidos agudos. Y recordemos que esta corteza va a procesar la información en lugares físicamente distintos según las diferentes características del sonido, por ejemplo, la intensidad, el tono, el ritmo. En este momento vamos a observar que sería aquí en este lóbulo y específicamente en este lugar, ¿ok? En el lóbulo temporal. Seguidamente va a pasar a la corteza auditiva secundaria, que va a interpretar la representación del sonido, para finalmente llegar al área asociativa, quien toma la información de cada hemisferio y va a crear al final una representación común de lo que se escuchó. Luego está el sentido gustativo, uno de mis preferidos porque me encanta comer, y dice que este es un sentido muy robusto porque es transportado la información por tres nervios simultáneos, a los que ahorita voy a hacer alusión. El órgano que lo va a recibir esta información, que va a captar las moléculas saboríficas, son las papilas gustativas. Y en la lengua, en todo el espacio de la lengua, están los corpúsculos gustativos como receptores, y son los encargados de captar los 5 sabores por separado y van a activar un área diferente de la corteza. Ahorita les voy a hablar de esos 5 sabores que nosotros podemos reconocer. Entonces, están los nervios que transportan esa información, que les decía que eran 3 nervios simultáneamente. Está el nervio facial, que precisamente va a transportar toda la información de las sensaciones dulces y saladas, que es lo que podemos ver acá. En esta parte de la lengua se ubica. Después va a estar también el nervio glosofaríngeo, que va a transportar en la parte posterior de la lengua
lo ácido y lo amargo, que sería por acá. Y vamos a tener también el nervio vago, que transporta la información de la parte de la faringe, pero no se tiene claro realmente cuál es el tipo de sabor que él, digamos, percibe. Es importante decir que yo cuando estuve investigando, algunas imágenes señalaban que aquí se genera el quinto sabor, que sería el umami. Después, estos nervios van a llevar la información del tronco encefálico al núcleo del tracto solitario y luego al tálamo, para llegar a la corteza, primaria, ¿verdad? Gustativa, y que se está ubicada entre el lóbulo parental y el temporal, en donde precisamente serán interpretados los impulsos nerviosos como los sabores. Este sería en esta parte de acá, donde está este circulito. Hoy por hoy es importante decir que en función a la corteza sensorial gustativa secundaria y la asociativa, se discute dónde se encuentran ubicados y la existencia de la misma. Y quiero aquí nada más agregar, quiero decir que por ejemplo esto es una flor típica de Costa Rica que se llama la flor de Itao y tiene un sabor amargo. Es deliciosa, pero sí el sabor es bastante particular. Y en este momento quiero leerles un poema de Nicolás Ferreira sobre los sentidos, y dice así: en aquella cita que nos encontramos por primera vez casi sin pensarlo, mis 5 sentidos estaban atentos. Me avisó el oído al sentir tus pasos. La vista me dijo ya de tu presencia. Tu bella figura se acercó a mi lado. Al darte la mano despertó mi tacto. Me envolvió tu aroma, revivió mi olfato. Cuando al despedirnos el tímido beso dejó su fragancia de rosas y nardos. Mas al separarnos, mientras me alejaba, mi lengua gustaba el sabor de tus labios. Muchas gracias.